Extractivismo, poder, Estado, capitalismo, crisis ecológica, crisis de la civilización moderna. Bueno, esos son conceptos que hemos venido usando y que de alguna manera, articulados, nos muestran una interpretación integral de lo que está ocurriendo, tanto del acontecimiento político como del acontecimiento económico, o lo que podríamos llamar el acontecimiento del crepúsculo del capitalismo y del sistema mundo capitalista. Pero debemos hacer algunas anotaciones que también los hicimos antes, ahora parecerían como remarcaciones. ¿Y en qué consiste? Consiste en retomar ciertas conclusiones importantes. Una de ellas que tiene que cambiar nuestra visión de lo que es el poder, de nuestra estructura del poder. Eso ya lo vimos desde Michel Foucault, cuando desarrolla en Vigilar y Castigar esa teoría de la genealogía del poder, que está muy vinculada a la arqueología del saber y después muy articulada también a la hermenéutica del sujeto. Ya vimos desplazamientos en lo que, según nuestra interpretación, llamamos los diagramas de poder, que se incrustan en el cuerpo y inducen determinadas conductas. Pero no es suficiente ese desplazamiento, porque era indispensable no solamente tener en cuenta lo que podemos llamar los diagramas de poder, o lo que Félix Gottard llama cartografías políticas. Es decir, no basta solamente tener una idea de modelos o paradigmas, para usar una palabra antigua, pero que puede permitirnos ilustrar y mostrar lo que queremos decir. Modelos y paradigmas de distintos diagramas de poder que no son sucesivos, como lo dijo más de una vez Michel Foucault, sino que pueden reforzarse y conformar singularidades muy complejas en una realidad dada, en una formación social dada. Bueno, pero con la ampliación de la mirada, lo que hemos llamado hace un tiempo la perspectiva de la complejidad, en la medida que hemos adquirido una mirada desde la ecología compleja, y en la medida que entendemos de manera amenazante lo que llamamos la crisis ecológica, y entendemos además que cada una de las acciones, que las relaciones sociales, las estructuras sociales, tienen impacto pues en los ecosistemas, y en ese sentido forman parte de los ecosistemas, de los nichos ecológicos, o los destruyen los nichos ecológicos, y por lo tanto hay que tener una mirada integral, planetaria. Y en ese sentido habíamos reclamado la necesidad de una reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales planetarios. Si ustedes quieren una ecologización, ¿y esto qué significa? Significa no solamente un descentramiento de un antropocentrismo, de un sociocentrismo humano, sino un descentramiento mayúsculo en la medida que reconocemos no solamente la vida a los demás seres orgánicos, sino que reconocemos inteligencia y reconocemos sociedades no orgánicas y que forman parte de nuestra convivencia, de nuestra coexistencia, convivencia planetaria, y que dependemos mutuamente. Hay una especie de complementariedad y mutua dependencia de lo que ocurre entre el conjunto de las sociedades orgánicas y en lo que ocurre en la integridad misma del planeta, afectando de tal manera a las propias sociedades humanas,
en la medida que se destruye el planeta, se destruye los ecosistemas, se aminora la capacidad, las posibilidades de sobrevivencia humana en el planeta. Entonces, ese tema es muy importante y obviamente obliga a nuevos desplazamientos en relación a la comprensión de lo que es el poder, ¿no? Entonces nosotros habíamos llegado en Potencia de la Vida a decir que la contradicción, como lo dice nuestro amigo José Luis Saavedra, su interpretación es de que la contradicción principal es entre la vida y el capitalismo, la vida y el sistema mundo capitalista, la vida y la civilización capitalista. Y hemos ido más lejos con las lecturas de Abdullah Öcalan, de su defensa, ¿no? Sus textos importantes en relación a los orígenes de la civilización y a la civilización capitalista y los restantes, que la contradicción parece ser entre vida y civilización, que la civilización se ha instaurado como antagónica a la vida y se ha desarrollado en ese antagonismo, destruyendo la vida misma. Lo que no quiere decir que estamos hablando de la responsabilidad y la culpabilidad de las sociedades humanas por sí mismas, no, porque 10.000 años antes de los 5.000 años de civilización, las sociedades humanas hicieron transformaciones importantísimas, invenciones importantísimas, que obviamente incurrieron en transformaciones de la humanidad. Y eso implica a la invención del lenguaje, al control del fuego, a la invención de la agricultura, es decir, el control de los genomas orgánicos, a la invención de los instrumentos, ¿no? De los instrumentos de caza y entonces de la tecnología. Estas invenciones son muy importantes y tienen que ver sustancialmente, para decirlo de ese modo, con la humanidad. Es lo que acontece, lo que podemos llamar el acontecimiento plenamente humano, pero lo que viene después con la civilización se opone. Esos 5.000 años se oponen a esos 10.000 años, en la medida que se pierde libertad, para decirlo en términos modernos, se pierde la potencia creativa de la vida, la potencia creativa social de las sociedades humanas, y se encaminan a un control, a un dominio del cuerpo y de los cuerpos de las poblaciones, y se desarrolla ese instrumento fabuloso de la dominación, que es el Estado, que se transforma en su forma hipertrofiada en imperio. Y por lo tanto ahí empieza a desarrollarse no solamente una estratificación, lo que el marxismo llamaría el nacimiento de las clases sociales, pero también de las castas. Entonces, ese desarrollo de la civilización implica un antagonismo con la vida, pero además de manera singular respecto a determinadas situaciones, por ejemplo, en relación a la potencia de la vida. ¿Qué ocurre en relación a la potencia de la vida? Se le inhibe y se la controla, se absorbe parte de la potencia social para reproducir fabulosas instituciones de control, de dominio, de conquista, de expansión y de destrucción y de guerra. Pero todo eso tiene una clave, y la clave es la que nos dieron las mujeres kurdas, que tienen que ver con que la civilización es una permanente guerra contra las mujeres. Es decir, al atacar la vida, esta civilización se han centrado en atacar a la mujer, en disminuirla, en inhibirla, en controlarla, en dominarla, en secundarizarla. En el caso extremo de las religiones monoteístas, en invisibilizarla. Entonces, todo esto tiene que ver, pues, con lo que decimos y las consecuencias de lo que decimos
de que la civilización se alza contra la vida. Y ahora, en pleno siglo XXI, estamos ante el peligro de una catástrofe mayúscula, una catástrofe que puede llevar a la desaparición de la humanidad. Es decir, la sobrevivencia humana está amenazada, con características propias, la catástrofe de hacer desaparecer gran parte de la vida del planeta. Que posiblemente la vida continúe sin los humanos, puede ser, en ese escenario. Entonces, ante una situación tan calamitosa, cuando hemos llegado a una crisis ecológica de magnitud y amenazante, evidentemente es indispensable hacer una evaluación, una revisión, una evaluación crítica y una revisión crítica y también autocrítica de todos los conceptos que se han usado y buscar desplazamientos importantes con reconsideraciones de lo que hemos dicho sobre la dominación, sobre el poder y sobre las instituciones que sobre todo se han conformado durante la modernidad. Ahora bien, comenzando desde lo más simple, por así decirlo, sobre todo buscando atacar prejuicios o esquemas muy asimilados en el sentido común político, en el sentido común también de la sociedad, es indispensable empezar a cuestionar, remover, deconstruir, inclusive destruir ciertos esquemas dualistas que no solamente se han vuelto inútiles, sino hasta peligrosos, porque confunden. Y hemos expuesto al respecto, y hemos hablado al respecto, y hemos escrito al respecto. Por ejemplo, ese uso tan esquemático y estereotipado de izquierda y derecha ha terminado sirviendo para legitimar a nombre de la izquierda verdaderas contrarrevoluciones, verdaderas destrucciones de la rebelión que inició la revolución. Entonces, lo que tenemos aquí es precisamente una inversión de los valores, una inversión del sentido mismo de los conceptos. La revolución termina convirtiéndose en una contrarrebelión y por lo tanto en una contrarrevolución. Y eso, digamos, acerca a regímenes que se reclaman de revolucionarios, que mostraron la institucionalización de la revolución, que se convirtieron además en regímenes policiales, en estados policiales y después en totalitarismos. Nos muestra precisamente todo esto, que estos regímenes se parecen muchísimo a los otros regímenes totalitarios que vienen por el otro lado, por el lado del nacionalismo exacerbado, por el lado de lo que se ha llamado el fascismo y el nazismo, y por lo tanto terminan conformando estructuras de poder similares, a pesar de que sus discursos sean distintos, a pesar de que unos hablen a nombre del internacionalismo proletario y otros hablen a nombre de la raza superior, pero sus estructuras de poder terminan siendo las mismas. Entonces aquí, en ese extremo de la experiencia de la sociedad, en ese extremo de la experiencia social reciente, se nota de que el esquematismo de izquierda y de derecha no solamente es inútil, sino peligroso, porque en realidad al tener lo mismo, los pueblos y las sociedades tienen un enemigo común, que es precisamente ya sea de régimen totalitario de izquierda o sea régimen totalitario de derecha,
son lo mismo y tienen que enfrentar precisamente la absorción, la ocupación, la inhibición absoluta de su potencia social en aras de la reproducción de algo completamente monstruoso, que es ese totalitarismo. Entonces, eso es que se llama un primer dato importante que tenemos que hacer, que obviamente ya lo planteó Hannah Arendt en su investigación y en su libro sobre el totalitarismo. Pero lo que tenemos que hacer es sacar las consecuencias de todo esto. En realidad, no solamente el régimen stalinista y el régimen nazista son parecidos, son totalitarios, sino que tienen estructuras de poder similares, y al tener estructuras de poder similares se conforma como un macrodiagrama de poder, o se usan los diagramas de poder, de dominación heredados, de tal manera que se convierten en fabulosas máquinas de destrucción, de inhibición total de la potencia social, y por lo tanto de la potencia de la vida, y se vuelven altamente peligrosos porque amenazan con una destrucción planetaria. ¿No ve? Una guerra que se ha limitado al alcance de lo que ha logrado la Segunda Guerra Mundial, sin embargo muy amenazante, y ahora, después de la derrota de la Alemania nazi, se amenaza con una tercera guerra mundial con características nucleares. Entonces, eso es lo peligroso. Pero, además, hay que buscar esta deconstrucción, no solamente en lo que sí se puede comparar de manera más evidente, que son regímenes totalitarios, sino en los demás regímenes, las demás formas singulares de la política, las demás formas singulares de gubernamentalidad. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar precisamente que estos esquematismos nos sirven. Por ejemplo, nos sirve un esquematismo de la diferenciación entre liberalismo y socialismo. En un momento determinado en el siglo XX, y quizás mucho más en el siglo XIX, permitió una diferenciación ideológica, es decir, una diferenciación ideológica que estaba apuntando a los objetivos, a las utopías que se estaban construyendo, o las utopías que se estaban negando, ¿no? A nombre de la libertad y a nombre de la justicia. Es decir, la discusión fue ideológica y los socialismos, las distintas versiones del socialismo, lo que estaban propugnando precisamente era la justicia y recogían la libertad como rebelión. Y al recoger la libertad como rebelión se convertían en críticas. Es decir, era una manera de asumir su lucha, primero desde una perspectiva crítica e interpeladora, y después como una perspectiva de destrucción, pues, de instituciones que fomentaban esa dominación. Es cuando nace la conciencia de que lo que había que hacer era oponerse al Estado. La versión más clara de ese entonces fue el anarquismo, de ese entonces, que evidentemente de manera muy clara entendieron que hay una articulación, una siamesis y mucho más, una integralidad completa entre capital y Estado. El Estado es la otra cara del capital y no se puede luchar contra el capital desde la otra cara del capital, que es el Estado, porque es un contrasentido. Eso lo dijo Bakunin a Marx. Y los marxistas nunca entendieron eso y han terminado construyendo monstruosidades estatales que han terminado convirtiéndose en las más absolutas contrarrevoluciones, no solamente en sus países, sino en el resto del mundo. Entonces, es importante, por ejemplo, esas distinciones. Y contemporáneamente hay otras distinciones, por ejemplo, ese esquematismo entre neoliberalismo y neopopulismo. ¿En qué se diferencian? En realidad, ambos, como el socialismo y el liberalismo, estaban en el mismo sistema mundo capitalista. Ahora sabemos, el socialismo real no salió del mundo capitalista, ni lo destruyó, ni creó un socialismo en un solo país, ¿no? Lo que hizo es
formar parte de una determinada manera del sistema mundo capitalista y complementarse con la otra versión del capitalismo que tenía características liberales y formar un sistema mundo. Y lo han formado de una manera muy clara. Han formado un orden mundial de las dominaciones. Las potencias victoriosas se ponen de acuerdo y se reparten el mundo. Esos son datos concretos que la izquierda, los intelectuales de izquierda, los apologistas de estos estados y de otras utopías socialistas ya tardías, terminan olvidando, encegueciéndose, no escuchando ni viendo lo que estaba ocurriendo y ni sacando las consecuencias de lo que estaba pasando. Entonces, esa ceguez lo que ha hecho es contribuir a seguir construyendo derrotas, a seguir en el círculo vicioso del poder, donde el huevo de la serpiente se convierte en un dragón destructivo, para decirlo en términos muy figurativos, quizás muy poco apropiados, porque la serpiente también tiene connotaciones entrañables en la mitología antigua y en las mitologías indígenas del continente de Via Yala. Pero estamos usando de manera ilustrativa estas metáforas para ayudarnos a figurar lo que queremos decir. Entonces, esa distinción entre neoliberalismo y neopopulismo es apócrifa, porque no solamente sirven al mismo sistema mundo capitalista, sino un específico sistema mundo capitalista que ya está dominado por el capitalismo financiero, especulativo y extractivista, a gran escala, porque de otra cosa que no se ha salido, y hay que aclarar, recurriendo a esa tesis de la acumulación de capital, esa distinción entre acumulación originaria de capital y acumulación ampliada de capital, que pretende describir dos etapas distintas del capitalismo, no es suficientemente correcta, no es correcta. ¿Por qué no lo es? Si bien puede permitir esta descripción que hemos anunciado, distinguir etapas, ¿no?, del capitalismo, en realidad su composición es una composición necesaria. Nunca desaparece la acumulación originaria del capital por despojamiento y desposesión, por extractivismo. Y mucho más aún no desaparece en la medida que ingresamos a la acumulación ampliada de capital, a la industrialización, a la revolución industrial y a las demás revoluciones. En la medida que se extiende de manera vertiginosa la acumulación ampliada de capital, esta acumulación ampliada de capital requiere una extensión también vertiginosa de la acumulación originaria de capital por disposición y despojamiento. Es decir, el extractivismo se expande de manera mayúscula al compás de la acumulación originaria de capital, en las formas cada vez más destructivas, porque en la medida que hay una acumulación de capital con las características de la dominancia del capital financiero especulativo, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que se requiere acortar los lapsos de las tasas de retorno, es decir, acortar los plazos de la capitalización, de la valorización de capital, y eso implica destruir los propios lapsos de duración de la capacidad tecnológica. Se cambia muy rápidamente la capacidad tecnológica por la competencia monopólica y por lo tanto empieza a subir los costos de producción, y más que los costos de producción, empiezan a subir los costos de tal manera que se producen precios de inflación. Y por lo tanto son precios monopólicos que necesitan cubrir esta insaciable y vertiginosa velocidad y aceleramiento de la acumulación originaria de capital, y en ese sentido
digamos, el capital financiero con revoluciones industriales más desarrolladas y revoluciones cibernéticas que se dan y que además le dan otro carácter a la propia revolución industrial, entramos en una destrucción mayúscula del planeta. Entonces, una de las conclusiones podría ser la siguiente, aunque sean provisionales, aunque ya lo manifestamos en otros ensayos, cuando hablamos de este tema. Vamos a repetir lo que habíamos dicho, es decir, la contravida y la antivida. El poder, la dominación, puede entenderse como una antivida y una contravida. Inclusive nosotros habíamos llegado a decir que en la etapa tardía del capitalismo, en esa etapa de la dominación del capital financiero, podemos hablar de una contraproducción, inclusive, porque atenta contra la producción misma, precisamente por esta enfermiza vertiginosidad del cambio abrupto tecnológico y por lo tanto de la necesidad de aminorar raudamente el retorno, los lapsos de retorno de la tasa de ganancia y aumentar las tasas de ganancia de manera abrumadora. Entonces, ante esta compulsión, esta obsesión, se atenta contra la producción misma y se convierte todo en un torbellino destructivo, sin horizontes ni perspectivas. Bueno, teniendo en cuenta este panorama, es necesario también ir a ejemplos más singulares, o más bien singulares, aunque no nos olvidemos que el acontecimiento es multiplicidad de singularidades, de composiciones singulares, y el acontecimiento, en la medida que lo captamos en un momento determinado, por así decirlo, también es singular. Pero lo que nos interesa es mostrar ejemplos de la experiencia social reciente, de la historia reciente. Un ejemplo importante al respecto es lo que está ocurriendo tanto con los gobiernos progresistas como los gobiernos neoliberales, tanto en sus formas radicales que tienen al totalitarismo en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro y en el caso de Maduro, ¿no? Son distintos, pero tienden al totalitarismo. Y como hemos dicho al principio, es la misma estructura de poder, ahí no hay diferenciación de discursos. Pero inclusive en el sentido de movilización de masas, de clientelas, se parecen. Es decir, el bolsonarismo, la derecha extrema, más caduca además, ¿no? Es una derecha que termina exaltando y convocando a ciertos sectores lumpen y de clases medias asustadas y terminan conformando verdaderos movimientos, como lo que ha ocurrido recientemente antes de la posesión de Lula, cuando toman las instalaciones de las instituciones de la estructura del poder y por lo tanto de los distintos órganos de poder de la República Federal de Brasil. Entonces, fíjense, en ambos casos pueden tener sus avales clientelares, sus movimientos de masa, lo que a mucha gente se le antoja como fascismo. Ha llegado a decir que en ambos casos se tiene fascismo. Sí, pero el fascismo es un concepto que hay que situarlo y contextuarlo en Europa, en lo que ha ocurrido en Europa, en Italia, en el franquismo español y en la versión nazi de Alemania. Tiene sus propias singularidades y más bien yo diría que se trata de casos en una temática mucho más amplia que tiene que ver con estas formas
de poder extremas, absorbentes, absolutas, que obviamente tienen alto totalitarismo, pero que arrancan precisamente de una desesperación de las entrañas mismas de una sociedad en conflicto. Y por lo tanto se desata en un determinado momento tendencias altamente destructivas de la vida, obviamente de la libertad, de la potencia social, y el control lleva a una forma de gobierno tan paranoica que es la que nos ha dado. Pero eso se ha repetido adelante en otras formas y hacia atrás. Podemos escarbar, digamos, este fenómeno de la destrucción de la vida, del asesinato, del genocidio en gran escala. Y eso ocurrió en el colonialismo moderno, que es lo inaugural del sistema mundo capitalista. Es decir, no es exactamente lo inaugural del capitalismo, que tiene una historia más larga, pero sí del sistema mundo capitalista. El sistema mundo capitalista nace con la conquista y la colonización de Abya Yala y la esclavización generalizada del África subsahariana. Ese es el capitalismo del sistema mundo. Y por lo tanto, que se llama, ahí ya tenemos un desprecio total a la vida, una nadificación del humano del África subsahariana y una secundarización, una invisibilización de las poblaciones indígenas, y por lo tanto un canto a lo que se ha llamado la guerra justa, que es una guerra civilizatoria. Fíjense que ese es un antecedente importante para entender la capacidad destructiva que tiene el poder y de desprecio a la vida. Y eso, digamos, se ha aceptado y se ha naturalizado, por así decirlo, en la psicología de mucha gente. Y ahora despiertan esos rencores, esos prejuicios insostenibles, lógicamente, en estas formas de expresión política de los supremacistas. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo, pero del otro lado también ocurre, es decir, es lo ocurrido en el estalinismo, en el genocidio de millones de campesinos, que algunos pronostican que han llegado a 30 millones de campesinos asesinados por el estalinismo a nombre de la dictadura del proletariado. Fíjense lo que ha ocurrido. Entonces, estos fenómenos tienen que entenderse en su alcance histórico, o mejor dicho, genealógico. No son fenómenos aislados. No puede todo reducirse a una palabra o un término que sí ayuda en el discurso a ilustrar fascismo, nazismo, pero no, el fascismo y el nazismo son singularidades de un fenómeno mayor, destructivo de la vida, y por lo tanto a eso vamos. Pero sigamos con los ejemplos. Lo que ocurrió en la Amazonía es con Bolsonaro que se desata de manera mayúscula la destrucción de la Amazonía. Es decir, se llega a sobrepasar los 10 millones de hectáreas, 15 millones de hectáreas, y quién sabe cuánto se ha llegado. Y han utilizado milicias incendiarias para hacer eso. Y no eran espontáneas, sino que eran organizadas por gente que estaba interesada en la ampliación de la frontera agrícola, la frontera maderera, y también por el ejército de Brasil. Pero lo mismo ha ocurrido en este lado, en el lado de Bolivia. Un gobierno que se llamaba progresista, en las últimas gestiones de Evo Morales Ayma, terminan arrasando como 7 millones de hectáreas de la Amazonía y del Chaco. ¿Qué es eso? A nombre del proceso de cambio. Y han utilizado más o menos lo mismo, una especie de milicias incendiarias, que eran los colonizadores, para ampliar la frontera agrícola y para ampliar la frontera ganadera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues el discurso, los rostros,
¿Qué más? ¿Qué más es diferente? El lenguaje, pero las estructuras de poder son las mismas. Y sigamos con lo más cercano a nuestra contemporaneidad, a nuestro presente. Es decir, ¿qué ocurre con el régimen fujimorista y post-fujimorista del Perú? Que además no ha sacado la constitución del terrorismo de Estado, que es la constitución fujimorista, y del saqueo del Perú, que es la constitución fujimorista, que ha entregado el Perú a las transnacionales, extractivistas mineras, sobre todo también hidrocarburíferas. Es decir, ¿qué tenemos ahí? Tenemos lo mismo, es decir, una inclinación por la destrucción de ecosistemas, de cuencas, de la cordillera, de ecosistemas de la cordillera sur, sobre todo de la serranía peruana, donde está el cordón, el correo minero, que han afectado a comunidades, las han envenenado, han habido resistencias, porque como dice Foucault, donde hay poder hay resistencias, hay poder porque hay resistencias que vencer. Entonces, ha habido el caso Conga, donde hay una resistencia mayúscula de las poblaciones, de las comunidades, de los pueblos, también en la Amazonía. Es decir, las resistencias se han extendido, pero han sido prácticamente aplastadas, reprimidas por el Estado peruano, que no se puede llamar en su forma de gobierno un gobierno progresista, todo lo contrario, son extremadamente liberales, neoliberales, ni siquiera liberales, son extremadamente neoliberales con un estilo exacerbado. Es decir, se ha disminuido al máximo la capacidad discursiva, la capacidad ideológica o de justificación, se ha mediocrizado una casta política, pero se ha instaurado con el argumento de que han vencido al terrorismo y mencionan como terrorismo a la guerrilla de Sendero Luminoso y MRTA, pero obviamente se olvidan de que ellos cometieron terrorismo de Estado, han asesinado comunidades en la lucha contra la guerrilla y después han destruido a partidos políticos de izquierda que no estaban en la guerrilla, a organizaciones sindicales, han destruido el tejido social peruano. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una misma estructura de poder, como la que ocurre en Venezuela y en Nicaragua. Es un poder absoluto que a nombre del terrorismo se reprime al pueblo, se asesina al pueblo. Entonces, no podemos, pues, seguir hablando de izquierda y derecha, porque esos esquemas, ese esquema dualista, sirve para legitimar los asesinatos, el genocidio, el ecocidio y el democracidio. Eso es lo que tenemos que aclarar y establecer de manera fehaciente. Pero por otra parte, es importante preguntarse, ya que estamos hablando de los desplazamientos, en la necesidad de la reconceptualización de lo que es el poder y las dominaciones, la pregunta es, ¿quién gobierna? E inclusive, ¿qué gobierna? Es decir, ¿gobiernan los gobiernos que vemos, los presidentes que son visibles, los congresistas, los representantes? ¿Gobiernan ellos o hay otra estructura de poder? Hemos llamado estructura de poder del lado oscuro, hemos llamado del lado opaco, pero también podemos hablar del lado invisible, que no se visibilizan estas estructuras de poder, de dominación, que ya son mundiales, que tienen características mundiales y que obviamente se manejan mundialmente con una obsesión panóptica de mirar y de controlar todo el planeta, no solamente a las sociedades humanas, sino a las sociedades orgánicas, sino controlar el planeta. Hay una obsesión de un control mayúsculo, de un control de la ecología, cosa que es imposible, pero esa obsesión está en el delirio de estas formas, de estas estructuras, de este diagrama de poder planetario, panóptico planetario, y que se llama, esos son pues los verdaderos amos. Los estados nacionales que vemos, los gobiernos que vemos, sean de un lado o de otro, izquierda o derecha, son fichas, son títeres de estas estructuras de poder
que cada vez integran distintas burguesías, distintos conglomerados de burguesías y distintas formas de dominación, las institucionales y las no institucionales. Las burguesías antiguas, las burguesías menos antiguas, más modernas, las burguesías provisionales, las burguesías especulativas, las burguesías mafiosas, es decir, todas las formas de burguesía, la burguesía rentista, que es precisamente la que se apropia de la renta del Estado. Entonces, y la burocracia. Entonces, hay una integración de distintas formas de burguesía bajo el dominio de la hiperburguesía, decíamos, de la energía fósil, pero ya no es solamente la energía fósil, sino es de las otras formas de energía que se están apropiando y están tratando de controlarlas precisamente en la perspectiva de que se agote el tiempo y el lapso de tiempo, la era de la explotación de la energía fósil. Entonces, estamos hablando de una hiperburguesía con otras características y quizás con otro perfil, otra estructura que aparece invisible, pero digamos ahí está, hay un control a través de acciones, a través de un capital virtual, hay un control del planeta y esa hiperburguesía, ese control, ese diagrama de poner panóptico planetario, ese diagrama de poder, lo que está precisamente tratando es de acelerar mucho más el alcance de la destrucción planetaria. Un ejemplo ya conocido es de que, bueno, que se llaman usado la ciencia y lo más avanzado de la ciencia, el cisma de la física, la transformación, la revolución epistemológica de la física cuántica y la física relativista, pero para destruir, es decir, para construir una bomba atómica. Es decir, una cosa tan maravillosa como es lo atómico y lo subatómico, lo cuántico, una cosa tan maravillosa que nos da los secretos mismos del universo y además que deben tener consecuencias maravillosas en tanto potencia, no solamente de la vida, sino potencia en el sentido de la vida con la perspectiva ampliada, en el sentido ampliado de la vida, en el sentido de decir toda materia es vida, como hemos dicho en Potencia de la Vida, porque toda materia es energía, son ondas, son vibraciones. Entonces, en esa misma medida que tenemos pues una maravillosa situación, un maravilloso descubrimiento, una maravillosa interpretación, explicación desde la física cuántica y la física relativista, pero que se usa para la destrucción. Es decir, estos señores lo que están haciendo es usar algo maravilloso para destruir, aminorar la potencia de lo que se ha descubierto a la altura de sus miserias humanas. Eso es. Entonces estamos no solamente en la decadencia, sino en plena decadencia, en la decadencia más degradante, más miserable, que está mostrándonos no solamente lo peor que puede sacarse de un humano dominado, esclavizado, de un humano inhibido, cortado y castrado, que son estas personas que dominan el mundo, pero también son las muchas dominadas, masas dominadas, que no rompen con sus propias cadenas. Antes de concluir, nos falta hacer hincapié en algunos fenómenos que son extremadamente ilustrativos de lo que estamos diciendo y que son de data reciente en términos de su magnitud y su impacto. Estamos hablando de la minería del oro, que ha atraído a mucha gente, sobre todo informales, pero que son explotados de manera salvaje, por un capitalismo salvaje, porque no se puede llamar de otra manera. Como dicen Silvia Adoué y Emiliano Terán Montovani en la Cátedra Libre, Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su exposición precisamente sobre el tema que articula
explotación del oro, extractivismo, poderes dominantes, fuerzas armadas. En esa su exposición nos deja muy claro precisamente lo que está ocurriendo. Este tipo de articulación e integración entre Estado, fuerzas armadas, conglomerado burgués, burguesías mafiosas, economías lícitas y economías ilícitas. Ya se han borrado las fronteras en realidad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es una integración con un objeto y una materia de poder que es la ecología, que son los ecosistemas, que es la vida. Y por lo tanto se ha conformado una mayúscula maquinaria o conglomerados de maquinarias que apuntan a la destrucción de los ecosistemas en función de un enriquecimiento rápido basados en una compleja y abigarrada forma de un capitalismo que combina capitalismo salvaje y las otras formas de capitalismo, inclusive las más avanzadas. Entonces hay una complicidad en todo esto en función precisamente de la reproducción de este capitalismo convulsivo que ha entrado en la vertiginosidad fabulosa de la ganancia a corto plazo y de superganancias basadas precisamente en esta articulación compleja, destructiva, no solamente de la ecología, sino de la propia gente que está ya involucrada. Se da de distintas maneras, es decir, de una determinada manera con los gairimpeiros en el Brasil, en otra manera en el caso de Venezuela, ¿no? Pero que reproducen más o menos formas análogas y similares de consecuencias en relación a los ecosistemas, pero también, sobre todo, en relación a las estructuras de poder que se van formando, y en Bolivia, con la minería del oro, que está explotada por cooperativistas mineros, supuestas cooperativistas mineros, que han incorporado a una gruesa masa de jóvenes súper explotados que no tienen ni seguro, ni están sindicalizados, y por lo tanto no tienen derechos del trabajo, pero, digamos, forman parte de esta explotación y una repartija desigual de las ganancias. Entonces, ¿qué se llama? Lo que está ocurriendo es de que el Estado, el gobierno neopopulista, en este caso de Arce Catacora, termina ampliando de manera desmesurada contra la Constitución, inclusive contra las leyes que habían antes, y abriendo los parques nacionales, las áreas protegidas, y destruyendo los territorios indígenas, y además avasallando de tal manera que se acaba la vida en las cuencas por la inmersión del mercurio en las aguas. Entonces se ha llegado a un extremo, hay una complicidad entre Estado, gobierno, incluyendo fuerzas armadas que protegen y policía que protegen precisamente a estas avanzadas de la destrucción de la vida, que en este caso concreto son las cooperativas mineras, y que a nombre de, qué sé yo, de un proletariado que ya no existe, porque el proletariado heroico de la COP ha desaparecido con la relocalización minera que se dio en 1985. Y lo que aparece después es una burguesía sindical, es una COP de burgueses sindicales que no tienen la menor idea de su pasado, ni memoria, ni formación ideológica, pero que son buenos clientes, buenas burguesías sindicales que terminan precisamente avalando esta forma de extractivismo neopopulista, de extractivismo progresista, altamente destructivo. Entonces también se da una articulación. Entonces lo interesante de la exposición de Silvia Adoue y Emiliano Terán es eso, que nos muestran precisamente que estamos
empíricamente viendo el desplazamiento de las formas de poder, de las formas de dominación y de las formas económicas, avanzando a un capitalismo mucho más integrado, pero en su capacidad destructiva, inclusive usando tecnologías muy avanzadas, organizaciones sofisticadas, pero además organizaciones que articulan formas visibles de organización cuando aparece la gente y formas invisibles de los amos que organizan todo esto. Entonces, estamos asistiendo pues a desplazamientos muy importantes y un cambio de la fisonomía del mundo y también de las realidades de cada uno de los países, porque ahora la economía que domina ya no es la economía que conocíamos. El capitalismo que domina no es el capitalismo que conocimos. Ahora estamos avanzando a un capitalismo mafioso que es el que va a dominar y va a sustituir inclusive al capitalismo financiero.